Bien, alumnos, espero que se encuentren bien. Les habla el profesor Clever López en esta oportunidad para poder explicarles el tema del módulo que estamos trabajando para esta semana. El tema es el átomo. En especial vamos a hablar aquí sobre las teorías y los modelos atómicos que fueron importantes para tener la concepción actual que tenemos en sí sobre el átomo. ¿Ok? Es un tema netamente teórico en el cual vamos a nosotros a poder descifrar cómo es que fue desarrollándose la concepción inicial de cómo era pensado, cómo era concebido el átomo hasta la actualidad. Bien, antes de todo, lo primero que tenemos que hacer es definir. En primer lugar, para poder saber qué es un átomo. Muchos de nosotros siempre escuchamos los átomos y los átomos, pero en realidad, ¿qué es un átomo? Un átomo se define como la partícula más pequeña en la que un elemento puede ser dividido. Tenemos así, por ejemplo, si tenemos un elemento, el hidrógeno, a ese elemento hidrógeno yo lo puedo dividir en sus átomos, en los átomos de hidrógeno. Y estos átomos pueden ser divididos, pero sin perder sus propiedades químicas. Aunque el origen de la palabra átomo proviene del griego que significa indivisible, los átomos están formados por partículas mucho más pequeñas, las denominadas partículas subatómicas. Estas partículas con las que están formados los átomos son tres: los electrones, los protones y los neutrones. Los electrones son aquellas partículas subatómicas que tienen carga negativa. Los protones son aquellas partículas que tienen carga positiva. Y los neutrones son aquellas partículas subatómicas que no tienen carga. Lo que vamos a ver, tenemos una pequeña imagen al lado derecho de la diapositiva donde podemos observar cómo es que se encuentra establecido ya el concepto actual del átomo. Tenemos en la parte central, tenemos protones que tienen carga positiva, que están en color azul, y los neutrones que están en un color rojo, no tienen carga, y alrededor de ellos los electrones en una especie de órbitas que están alrededor de ellos. Ya vamos a ir explicando detalladamente quién propuso cada uno de estos modelos y en qué se basaron para ser aceptados y en qué se basaron para ser refutados también. Comenzamos. Seguimos que los electrones tienen una carga negativa y son las partículas subatómicas más livianas que tienen los átomos. Y eso es hasta lógico, porque son los electrones los que están girando alrededor de una carga positiva, que son los protones, combinado con los neutrones. Que como lo vimos en la clase pasada, los electrones van a estar presentes alrededor, van a estar presentes en una nube electrónica de los átomos. La carga de los protones es positiva y pesa unas 1836 veces más que los electrones. Es decir, pesa mucho más que un electrón. Los únicos que no tienen carga eléctrica son los neutrones, que pesan aproximadamente lo mismo que los protones. Es decir, si a mí me preguntan cuál de los elementos presenta mayor peso, vendrían a ser los protones o los neutrones, porque pesan prácticamente lo mismo. Los protones y neutrones se encuentran agrupados en el centro del átomo, formando el núcleo atómico del átomo. Por este motivo también se les llama nucleones, porque se encuentran en el núcleo del átomo. Los electrones aparecen orbitando alrededor del núcleo del átomo. Es lo que hemos visto en la imagen anterior, en la parte derecha inferior, donde tenemos los nucleones que están conformados por los protones y los neutrones. Y alrededor, en órbitas, encontramos a los neutrones que están con círculos de color verde. Bien. Aquí tenemos en primer lugar esta diapositiva, tenemos aquí una teoría que propuso Dalton. Según la teoría atómica de Dalton, un compuesto, que es la unión de varios elementos, se forma por unión de átomos de diferentes elementos. Aquí, por ejemplo, tenemos en la mano izquierda, en esta diapositiva, tenemos la molécula de agua. La molécula de agua está compuesta por la unión de dos átomos de hidrógeno
y un átomo de oxígeno. La fórmula es H2O. En la parte derecha de la diapositiva tenemos el átomo del elemento del hidrógeno, que está en color rojo, y el átomo del elemento del oxígeno, que está en color verde. Muchos de nosotros hemos escuchado siempre sobre el peróxido de hidrógeno o el agua oxigenada, y de por sí su nombre es muy simple de poder identificar. ¿Por qué se llama agua oxigenada? Porque a diferencia del agua, que es H2O, es decir, dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno, el agua oxigenada tiene un oxígeno más. Es decir, la fórmula ya no sería H2O, sino sería H2O2, como se puede observar en la imagen. El agua oxigenada está formada por dos átomos de hidrógeno y dos átomos de oxígeno en cada molécula. Ya entrando a los modelos atómicos, tenemos aquí a los cuatro exponentes principales de los modelos atómicos. A John Dalton, a Joseph Thomson, a Ernesto Rutherford y Niels Bohr. Cada uno en años distintos, casi contemporáneos, que fueron planteando los modelos atómicos hasta llegar a un modelo específico. En primer lugar, comenzando con Dalton, él lo propuso en el año de 1808. Él decía que los átomos son las partículas básicas de la materia y son indivisibles. Los átomos de un mismo elemento son iguales en masa y propiedades. Se unen entre sí en proporciones definidas, enteras y sencillas, para formar compuestos y se pueden unir en más de una relación entera. Hasta ahí, lo que quiere decir que un átomo, lo que decía Dalton en sí, es que era una partícula básica. Es decir, en primer lugar, lo que él sostenía era que la partícula básica de una materia era el átomo. Decía que un elemento está formado por átomos iguales, que tienen misma masa y mismas propiedades. Pero lo que él también decía era que los átomos eran indivisibles. Y es aquí donde comenzó a fallar la proposición de este modelo o esta teoría atómica. El modelo atómico de Dalton fracasó al comprobar que el átomo era divisible, que sí se podía dividir, que tenía electrones, protones y neutrones, y tenía una naturaleza eléctrica. Estas conclusiones se obtuvieron al estudiar las descargas eléctricas sobre los gases en los tubos al vacío, que fueron estudiadas y fueron realizadas por los rayos al descubrimiento de los rayos catódicos y en ellos al electrón y al protón. Entonces, al realizar este estudio, se fue descubriendo que el átomo no era una partícula que no se podía dividir y se encontró los electrones y los protones. Siguiendo, tenemos ahora a Thomson. Thomson, en el año 1904, él propuso lo siguiente. Él propuso que el átomo sí era una molécula divisible y que estaba formada por partículas negativas y positivas. Las partículas negativas eran los electrones y las partículas positivas eran los protones. Él propuso una estructura como una esfera maciza, donde estaba cargada de forma positiva y tenía incrustaciones de electrones en número suficiente para que en conjunto resulte neutro. Quiere decir que toda la masa, imaginemos que esta era una pelota que es maciza y toda esa pelota estaba cargada de forma positiva. A esta pelota se le incrustaron, por ejemplo, pongámosles que le colocamos chinches alrededor o en toda la masa de la pelota para que, digamos, fuéramos que esos son los electrones. De esa forma, él decía que así estaba constituido, según lo que él indicaba y según sus experimentos que realizó en el momento, fue lo que él indicó. Este modelo en realidad fue denominado modelo de budín de pasas. Ustedes pueden observar en la imagen los electrones que se encuentran incrustados alrededor de una pelota, en realidad toda de forma cargada positiva. Este modelo atómico de Thomson no explicaba en realidad cómo un experimento que se realizó en el cual se bombardeaban a una lámina muy delgada de oro con partículas con una radiación, unos rayos alfa, y algunas partes de esos rayos, algunos se reflejaban
Es decir, algunos regresaban y otros simplemente pasaban. Eso no explicaba. Lo que sí, con este experimento, que en realidad lo realizó Rutherford, que lo vamos a ver mucho más adelante, eh, se interpretó que no era exactamente como lo decía Thomson, sino que simplemente no es una molécula, no es un elemento conciso, sino que es un elemento hueco. Y es lo que más adelante Rutherford propuso. La teoría de Rutherford en realidad propuso que el átomo tiene un gran espacio vacío. La totalidad de la carga positiva se halla concentrada simplemente en la región muy pequeña comparada con la totalidad del átomo, a la que llamó núcleo. Él decía que en la parte central, en el núcleo, se encontraba una carga positiva y que los electrones giran en torno a ese núcleo en forma circular, contrarrestándose a la fuerza de atracción eléctrica. Como era una carga positiva, él decía que los electrones se encontraban alrededor girando en forma circular elíptica más que todo, del núcleo, contrarrestándose en sí a la fuerza de atracción eléctrica. Porque ustedes saben muy bien que positivo y negativo se atraen. Lo que sí, este modelo fue llamado o fue denominado como un modelo del sistema planetario, por lo que ustedes se dan cuenta, las cosas están dando una especie de sistema, vamos a poder decirlo así, fue denominado de esa forma. Este modelo no explicaba la estabilidad del átomo. O sea, no explicaba cómo es que, por ejemplo, los electrones estaban ahí dando vueltas, circulando, sin que se cayeran. Es algo simple, porque al momento de un electrón estar circulando de forma constante, en algún momento va a perder o va a ganar energía, por lo que va a hacer que los electrones caigan. Y no explicaba ese modelo, esa teoría o esa parte del átomo que aún todavía no estaba bien explicado. Entonces Rutherford, esta teoría atómica de Rutherford también fue un poco desligada de esta parte, hasta que se puso aquí la teoría atómica de Niels Bohr. La teoría atómica de Bohr decía que el electrón gira alrededor del núcleo en diferentes órbitas circulares, ya no elípticas, sino circulares permitidas, llamadas estacionarias, sin emitir energía radiante. Solo están permitidas aquellas órbitas cuyos radios son proporcionales a los cuadrados de los números enteros, donde el electrón puede girar sin emitir energía. La energía liberada al saltar un electrón de una órbita a otra absorbe o emite energía, originando una línea de espectro. Tenemos una imagen, tenemos el núcleo que sí quedaba de lo que habían propuesto ahí anteriormente, donde tenía los protones y los electrones y los neutrones, y alrededor de ella estaban los electrones. ¿Qué pasaba en este lado? Porque sí estaba más permitido, estaba más aceptado, porque simplemente, ¿qué pasaba cuando un electrón ganaba o perdía energía? Lo que pasaba es que se iba de una órbita, pasaba a otra, y así comenzaban a saltar, y de esa forma se mantenía lo que correspondía a su estabilidad energética. Ya lo vamos a ver más adelante, las órbitas, que son en realidad 7. Ustedes cuando vayamos a la parte ya explicada en clase, vamos a poder observar en la tabla periódica. Si ustedes tienen una tabla periódica a la mano, van a darse cuenta que están en filas del 1 hasta el 7. Eso lo que indica son las órbitas que están desde la órbita 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7, o en letras K, L, M, N, O, P o Q. Bien, en resumen, tenemos este cuadro que nos facilita un poco el estudio de estas teorías o modelos atómicos. John Dalton, él propuso la imagen del átomo expuesta por Dalton en su teoría atómica. Para explicar estas leyes es de las minúsculas partículas esféricas indivisibles e inmutables, iguales entre sí en cada elemento químico. Thomson, que en realidad demostró que dentro de los átomos hay unas partículas diminutas, es decir, descubrió de por sí los electrones.
Él decía que, o él dedujo que el átomo debía ser una esfera de materia cargada positivamente, en cuyo interior estaban incrustados los electrones. Rutherford, que planteó el núcleo de por sí, que el átomo era un modelo hueco, que en el centro se encontraba un núcleo, dedujo que el átomo debía estar formado por una corteza con los electrones girando alrededor de un núcleo central cargado positivamente. Y luego tenemos a Niels Bohr. Él le propuso un modelo atómico según el cual los electrones giran alrededor del núcleo en niveles bien definidos, en niveles estacionarios. Bien, esto es de forma práctica, de forma resumida, todo lo que corresponde a las teorías y modelos atómicos. En la siguiente parte de esta siguiente semana vamos a ir explicando y dando más a entender sobre cómo se llegó al modelo atómico actual y sobre las propiedades, las estructuras y las fórmulas que se vamos a ir desarrollando durante la clase. Me despido aprovechando e indicándoles que es difícil, estamos en una etapa complicada, la cuarentena es algo difícil de poder manejar.